Un joven de Estados Unidos de la edad de 18 años fue con dos amigos de él a ver una película llamada El Programa en una ciudad en el lugar de Pensilvania. Esta película, hermanos, hablaba sobre el protagonista. Había una carretera muy grande, evidentemente había una línea amarilla que dividía la ida y la vuelta. Y este individuo decidió acostarse en la línea amarilla en medio de la carretera y pasaban los carros de un lado, pasaban los carros del otro y todos sus amigos estaban maravillados por el acto heroico o arriesgado que había hecho esta persona. Pocos días después, uno de ellos fue a la carretera 62 mientras sus amigos lo observaban, él esforzándose por agradarles, por ser aceptado en su grupo, hizo lo mismo que había visto. Se acostó en medio de la carretera, en la raya amarilla, y al siguiente día en todos los periódicos salió: muere trágicamente un joven en Pensilvania. Había sido arrollado por un camión y murió. Y pareciese ser que la única meta de aquel niño era ser aceptado por sus amigos. Como ellos vieron eso como algo increíble, él dijo: yo lo voy a hacer y seré el héroe de mis amigos. Pareciera que nada más le importaba más que ganar el favor y la aceptación de sus compañeros. No había nada más importante en la vida de este joven que impresionar a otros y ser aceptado por otros. La Biblia nos revela, hermanos, cuál era el anhelo y la meta del apóstol Pablo. Él no vivía para agradar a otros, él vivía para agradar a Cristo, hermanos. Me impresiona lo que la gente hace para ser aceptado o ser agradado en cierto grupo o en cierta persona, cuando al final del día nunca podrás agradar a todos. Debemos agradar a Dios, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La Biblia nos muestra un poco de la vida del apóstol Pablo. En los pasajes que estudiaremos esta noche, que es Filipenses, ya vemos al apóstol Pablo. Pero quisiera que fuéramos un poquito atrás en su vida y conozcamos un poquito a Saulo y cómo fue su transformación para llegar a ser ese gran prominente, ese gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. La historia de Saulo, hermanos, porque Dios le cambió el nombre, comienza en Hechos capítulo 9, versículo 1. Y nos muestra su vida antes de Cristo, y dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Fíjense para qué pidió cartas Pablo antes Saulo, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando la Biblia habla hombres y mujeres de este camino, se refiere a cristianos. ¿Quién es el camino, hermanos? Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, y en ese tiempo se les llamaba los del camino, y unos cuantos textos adelante se les comienza a llamar cristianos. Pero hasta este instante no se les llamaba cristianos, eran los del camino. Y Saulo dijo: denme cartas por si algún cristiano, algún hombre o mujer de este camino, los voy a traer presos a Jerusalén. ¿No te imaginas cómo era la vida el apóstol Pablo antes de venir a los pies de Cristo? Que él perseguía a la iglesia de Dios, que él buscaba a los cristianos para encarcelarlos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Hermanos, me impacta lo importante que es estar donde Dios quiere que estemos. Cuando Elimelec dejó Belén por falta de pan y se fue a Moab, la historia fue muy trágica y murieron la mayoría de sus familiares. Cuando Jonás no fue a Nínive y si fue a Tarsis, hermanos, fue que una ballena lo comió. Cuando David se quedó en la casa y no fue a la guerra, fue que cometió adulterio. Hermanos, debemos estar donde Dios quiere. Yo recuerdo, me invitaron a un campamento en Estados Unidos, he platicado esta historia. Me dijeron: va a haber caballos. Yo fui por los caballos, hermano. Vamos, el campamento no tenía caballos, hermano. Fue una mentira cristiana o piadosa. Yo creo que esa es una mentira blanca, hermanos. Y yo fui, hermanos, ¿y cuáles caballos, hermanos? Pero se me predicó de una manera tan tremenda.
Y aquel día, por estar en una montaña, hermanos, en Lexington, Kentucky, le entregué mi vida a Cristo, porque es importante estar donde Dios quiere que estés, hermano. El camino a Damasco era el plan de Dios para la vida de Saulo. Carlos Spurgeon, aquel gran predicador inglés, dijo: el camino a Damasco fue a Pablo como la cresta de una ola, un tsunami, que en unos segundos bastaron para alterar a este hombre, y cuán rápido Dios lo derrumbó. Dios puede derrumbar a quien sea tan rápido, hermanos. Él era un líder religioso perseguidor de la iglesia de Dios, pero Dios lo derrumbó, pero no para tumbarlo, sino para edificarlo y poder usarlo, hermanos. Pero este gran Pablo, que dice a fin de conocerle, así no comenzó su vida, hermanos. Era un perseguidor de la iglesia. Probablemente aquí hay personas que tal vez decían: mira, esa persona que anda evangelizando, pues que no tiene nada que hacer. Y ahora tú estás evangelizando, hermanos. Gloria a Dios que Dios cambió una vida, hermanos. Y si no ha salido, hermano, ya salte a salir a evangelizar, a llevar su palabra. Versículo 4 dice la Biblia: y cayendo en tierra oyó una voz que decía. ¿Te imaginas la voz que dijo Saulo aquella noche? No fue una voz como: hey Saulo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bueno, fue una voz contundente. Dice la Biblia que la voz de Dios es como un trueno. Hermano, cuando suena ese trueno, ¿verdad, hermanos? A veces he estado platicando un grupo de personas y cae un trueno, hermano, y hay personas que a veces hasta te tiemblan. No sé si te ha pasado, hermanos. Pero te imaginas la contundencia y el poder con que él escuchó: ¡Saulo, Saulo! Qué bendición es escuchar la voz de Dios, hermanos. Con poder, con denuedo y de una manera personal. Saulo. Dios no habla al aire, Dios habla a tu corazón, hermano. Aunque eso fue muy fuerte, tal vez nadie más lo escuchó más que Saulo. Porque a pesar de que Dios es un Dios tan grande, Dios es un Dios de personas, hermano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, Saulo perseguía a Dios. ¿Quién perseguía a Dios, hermanos? ¿Quién perseguía a Saulo? A los cristianos. Pero Dios dice: cuando persigues a uno de mis hijos, por más chiquito que sea, es como si me persiguieras a mí mismo. ¿No te da gusto que Dios te respalde y te cuida, mi hermano? Cuando alguien se mete con uno de nosotros, dice Dios: te estás metiendo conmigo. No te emociones, hermano. Gloria a Dios por su cuidado. Siguiente texto le dice: Señor, ¿quién eres? Señor. Estaba empezando a reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Una persona, hermanos, que ni siquiera era salva en ese momento. Ahí estaba siendo salvo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hermanos, yo considero que cuando un cristiano genuino entiende lo que es la salvación, que somos unos pecadores merecedores del infierno, con un Dios de amor que nos ha salvado para llevarnos al cielo, la única manera de responder está en el siguiente versículo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes cuál debe ser la respuesta de todo cristiano saludable que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, que su nombre está inscrito en el libro de la vida? La única respuesta debe ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero llegamos en un momento, hermanos, que crees que le haces un favor a Dios por servir de alguna manera, cuando se nos da el privilegio de poder servir a Dios, hermano. Un cristiano que no está saludable no quiere hacer nada. Pero un cristiano saludable no solo hace el requisito, va con su Dios y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y siempre puede estar dispuesto en la milla extra, hermanos. Y con gusto. Es el cuarto mensaje que predico este día, hermanos. Y a mí me encanta predicar, hermanos. Nadie me está obligando, hermanos. Me encanta servir a Dios, hermano. Me canso, hermanos. Cada lunes tengo un culto de resurrección, hermanos. Me siento como Lázaro. Pero me encanta servir a Dios, hermano. Y Dios siempre me guarde para que nunca lo haga porque tengo que hacer, sino porque quiero hacerlo. Todo cristiano que comprende la salvación, ya no te hablo de ninguna doctrina más, la salvación. Dios perdonó todo mi pasado, Dios me permite un futuro en el cielo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios siempre quiere que hagas algo, mi hermano. Todos podemos involucrarnos de alguna manera más. Pablo vivía en otro tiempo para su placer,
Pablo vivía de los elogios de los demás y nunca busques los elogios de nadie, hermano. Porque aquí recibiremos nuestra recompensa. Es Dios quien debe recompensar nuestra obra, hermanos. Pablo era una persona muy inteligente y era un líder muy preeminente religioso en sus días. Pero todo esto no le era suficiente. Él le quería mostrar a todos su gran celo, su religión que él tenía, y por eso era perseguidor de la iglesia, cuando él era un fariseo, antes de venir a los pies de Cristo. Pablo se empeñaba en agradar a otros para sentirse realizado a sí mismo. Él metía a los cristianos en la cárcel, incluso él aprobó la muerte de algunos cristianos. Fue un día asombroso, hermanos, cuando Pablo conoció al verdadero Dios. No una religión hecha por hombres, sino al verdadero Dios, hermanos. Su vida cambió de una manera contundente, no era el mismo. Verdaderamente las cosas viejas pasaron en su vida y todas fueron hechas nuevas, hermanos. Regresemos a nuestro pasaje, Filipenses 3:7. Vemos que Pablo no comenzó como lo conocemos hoy en día. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque tal vez muchos tienen pesas esta noche y dicen, pues sí, eso lo hizo el gran apóstol Pablo, hermanos. El gran apóstol Pablo había sido un homicida. Ningún pretexto es válido para que tú no hagas más para la obra de Dios, hermano. Si Dios usó al apóstol Pablo, te quito toda duda, Dios te puede usar a ti. Él anteriormente buscaba placer en la alabanza del mundo. Pero miren lo que dice Filipenses 3:7, hermanos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como, hermanos. Ahora, ¿por qué causa? Por amor de Cristo. Cuando no hay amor a Cristo, vamos a amar todo lo que este mundo nos ofrece, porque nuestro corazón está tan vacío que se va detrás de todo, hermano. Pero cuando nuestro corazón lo tiene Cristo, lo tendremos todo lo demás por basura y estaremos completos en Dios, mi hermano. Pero por eso andas mendigando, hermanos, cualquier cosa allá afuera, porque no está Cristo en el corazón. Apóstol Pablo todo lo tenía por pérdida, por amor de Cristo. No podemos tener el amor a Cristo y el amor a todas las cosas, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, mi hermano. No podemos amar al mundo y amar a Dios. De este punto en adelante, hermanos, el apóstol Pablo comenzó a amar a Dios con todo su corazón, a pesar de que no lo fue en un principio. Quiero que veamos su compromiso con Cristo. Miren lo que dice el contexto de nuestro versículo 4, miren lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien podía confiar en su carne en algo, era Pablo. Y él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Siguiente versículo. Circuncidado al 8º día y saca todas sus credenciales de presentación, hermanos. Del linaje de Israel, por ahí hay un poco de orgullo, vamos a predicar eso otro día. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, a mí pásenme el Antiguo Testamento, me lo sé, de la A a la Z. Y era cierto, era un hombre muy estudiado. En cuanto a celo, si yo persigo a la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, soy un hombre irreprensible. Si alguien podía gloriarse, era Pablo, hermanos. Todo lo que él anteriormente estimaba, porque por algo lo menciona, él estimaba todo lo que acaba de decir. Luego viene nuestro versículo con el que empezamos, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que es lo que acabamos de leer en los 3 versículos atrás, las he estimado como, hermanos, como pérdida. Él realmente lo estimaba como pérdida por amor a Cristo. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida debe cambiar, hermanos. Nuestra vida no puede ser la misma. No podemos seguir queriendo las mismas cosas que queríamos antes de Cristo, hermanos.
Es tiempo de considerar algunas cosas como pérdida. Es tiempo de cambiar nuestra música que escuchamos y crucificar la música que es incorrecta y escuchar música que alaba y glorifica el nombre de Dios, no solo en el templo el domingo, sino toda la semana, hermanos. Es tiempo de crucificar programas incorrectos que simplemente honran al diablo y honra a Dios, hermano, con lo que ves. Tu vestimenta provocativa que solamente revela un corazón incorrecto e inmoral. Alaba a Dios como vistes, hermano. Ten cosas como pérdida. Tal vez tú decías, hombre, ¿cómo quiero ese pantalón tan apretado? Es tiempo de que lo estimes como pérdida. Pero si no hay amor a Cristo, jamás va a pasar. Como pérdida, por amor a Cristo. Si Dios me lo pide, lo voy a hacer, porque lo amo. Y lo que antes lo consideraba como algo grato para mí, decido considerarlo como pérdida, por amor de Cristo. Nuestras metas incorrectas, aún nuestra jactancia en servirle, hermanos. Pablo podía y no lo hacía, y qué gran lección nos da. Nunca te jactes de lo que haces por Dios, sino de lo que Dios hace por ti, hermano. Nunca podremos decir, mira todo lo que hago para Dios, hermano. ¿Qué diría y qué pensaría Dios de nosotros? Si vamos a presumir algo es de lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, porque eso ha sido mucho, tan solo mandando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. En este tiempo personas presumen su religión de buenas obras, el servicio de sus familias o el hecho de dar una clase, pero el único nombre que debe ser exaltado es el nombre de Cristo, que es el único digno. En este lugar todos somos indignos, somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, hermanos. Cuando Pablo fue salvo, él dijo, no quiero malgastar mi tiempo en nada más, ni en su religión creada de hombres del apóstol Pablo, sino a Cristo. Él no quería perseguir a los cristianos, él quería conocer a Dios con todo su corazón. Te voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Se pudiera comparar el compromiso de Pablo con el que tú tienes con Cristo? No, pastor, es que Pablo es Pablo. Estamos hablando del asesino, ¿verdad? Por eso empecé por allá. No, es que él era el apóstol Pablo, el que perseguía a la iglesia de Dios. Ese mismo. Pretextos sobran. Pero dame un corazón con una persona que esté en serio con Dios, hermanos, y Dios lo va a usar. Sin importar su trasfondo. Ahí está el apóstol Pablo. No lo uses de excusa, hermano. Es que mi familia, es que esto, es que el otro, hermano. Tú sirve a Dios con todo tu corazón. Vivimos un cristianismo con cero compromiso. No hay un compromiso, hermanos. ¿Y sabes cuál es el problema, hermanos? Y por eso he predicado 4 mensajes sobre el corazón y voy a predicar otros 6, hermano. Es que ahí está el problema, hermano. No nos comprometemos con Dios. ¿Sabes con quién se compromete uno? Con lo que uno quiere. ¿No se te hizo mal o difícil tener un plan con tu teléfono, verdad, hermano? Pues no, pastor. Está con gusto, ahí le firmaste, hermanos, vámonos. Porque querías un celular, hermano. ¿Tienes más compromiso con tu teléfono que con Dios? Ah, tú firmaste un contrato por internet en tu casa, ¿verdad? ¿Te dolió tenerlo? Hombre, pastor, ¿qué haría yo sin internet? No estoy predicando en contra del internet, hermanos, me gusta y aún por el internet se está predicando ahorita el evangelio, pero sí estoy en contra de que tengas más compromiso con el internet, hermanos, que con tu Dios. Qué tristeza, hermano, que no amemos a Dios. No debe ser, estimo todas las cosas como pérdida, excepto el primero y el tercer domingo del mes, porque estimo todas las cosas como pérdida. Bueno, todo menos esos 2 amigos que me alejan de la fe. Ah, pero qué graciosos son. Bueno, mi novio, novia inconversa. Campo peligroso. Pablo dijo, estimo todas las cosas como pérdida. No hay compromiso, hermanos. El día de ayer estaba haciendo una visita. Fui con una hermana, estaba ella por ahí comiendo. Fui con Brian, creo que estaba dando clases.
Y le dije, hermana, mañana primeramente Dios le esperamos en la iglesia. No estoy segura, creo que mañana no voy a ir. Y le dije, hermana, para usted Dios es una opción o una prioridad. Hasta se le atoró un poquito la comida, ¿verdad? Y le dije, hermana, ¿qué es Dios para usted? ¿Es una opción o es una prioridad? Le digo, ¿usted va a comer mañana? Claro. ¿Vas a buscar a Dios mañana? Ella no me contestó. Dios ha llegado a ser una opción para el cristiano. No es una opción, es una necesidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Vendré delante de ti y me presentaré. La iglesia no es una opción, es una necesidad, mis hermanos. La Biblia no es una opción, es una necesidad. La oración no es una opción, es una necesidad. Servir a Dios no debe ser una opción. ¿Qué es Dios para ti? ¿Una opción? En la noche estoy entre ir por los tacos o a la iglesia. Vámonos a los tacos. Nos sorprende, pero así vive la mayoría del cristiano, hermanos. Como que va a llover, mejor pues ponte una película y saca las palomas. Y así vive el cristiano. No, y todavía ni siquiera piensa que está mal. Y no creo que esté yo mal. Jim Elliot, hermanos, el famoso misionero de las tribus de Ecuador, dijo lo siguiente: no es un necio aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es un necio aquel que da su tiempo, porque estamos haciendo tesoros eternos. No es un necio aquel que sirve a Dios porque está sirviendo a Dios. No es un necio, hermanos. Nada le importaba más que Dios y servirle al apóstol Pablo y a Jim Elliot. Vamos en el primer versículo, hermanos. Siguiente versículo, versículo 8. El apóstol Pablo se conformaba a Cristo, si puedes entender esa palabra. Quería ser más como Cristo. Dice la Biblia, hermanos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora, ¿por qué perdía el apóstol Pablo algunas cosas? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La meta del apóstol Pablo era conocer más y más a Cristo, hermanos. Ahora Pablo ya era salvo, hermanos. Pablo ya conocía a Cristo. Él fue salvo en Hechos, hermanos. Aquí ya estamos en Filipenses. Él ya era un hombre que había nacido de nuevo, pero ansiaba conocerlo más. Algunos creen que la salvación es ya llegué, hermanos. La salvación es el primer escalón de tantos que hay que dar, hermanos. La salvación es un proceso, es instantánea, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida, hermanos, y comienza con la salvación. Pablo no hablaba de un conocimiento intelectual, hermanos. Estamos llegando al punto que la gente sabe mucha Biblia, pero no aplica nada de Biblia, hermanos. No solo es ensanchar nuestra mente, hermanos, es que se ensanche nuestro corazón y podamos ser más para Dios, hermanos. Miren lo que dice Juan 17:3. Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que te conozcan a ti. ¿Sabes cuál es la meta de un cristiano? Y debe ser la meta de un cristiano: que conozcan más a Dios. Pastor Ramos siempre decía una frase: los que mejor le conocen, mejor le sirven. Voy a tomar la misma frase: los que no le conocen, no le sirven. Te voy a hacer una pregunta: ¿le sirves? Eso para mí determina si lo conoces o no lo conoces, y no estoy hablando de salvación. Pablo pensaba que vivir con un fin menor que Cristo no valía la pena. Fue lo mismo que dijo David Brainerd, aquel gran misionero. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Estás creciendo en tu relación con Jesús cada día? Que las cosas de este mundo se oscurecen y Jesús brilla cada vez más. Pablo dependía de la justicia de Cristo. Filipenses 3:9. Dice la Biblia: y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, hermanos, somos declarados justos por el sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo es aplicada a favor nuestro y Dios nos ve justificados. Es la doctrina de la justificación y es lo que Pablo nos está explicando. Yo no reposo en mi justicia, reposo en la justicia de Cristo. Pablo no merecía ser salvo. Pablo era un asesino. Pablo era un hombre perverso. Y sabes que también ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Pero Dios decidió dárnosla, hermanos. Y Él mismo en estos versículos que nos dicen, Él dice, todo lo tengo por basura, y después nos habla de la justicia de Cristo. De cómo Dios no ve nuestro pecado, sino la justicia de Cristo. Él mismo se anima a seguir con ese mismo sentir que tenía. El amor y la gracia de Dios, hermanos, fue que la justicia de Dios se aplicó a nuestra cuenta. Lo que nos lleva a la meta del apóstol Pablo en el siguiente versículo. A fin de conocerle. Nuevamente, ¿Pablo ya era salvo, hermanos? ¿Estaba satisfecho con lo que conocía de Dios? No. A fin de conocerle. Si quieres lograr conocer una persona, debes pasar tiempo con esa persona. ¿Puedes conocer a alguien si no pasas tiempo con esa persona, hermanos? Puedes tener una idea. ¿Y sabes qué es lo que me temo, hermanos? Que cristianos tienen una idea de Dios. Yo creo que Dios haría esto. No. Yo te puedo decir, Dios hace eso. Porque conozco este libro. Y me falta mucho por conocer. Pero, hermano, ¿conoces a Dios? Aquella persona que vino a mi oficina con una cara. Cuando ponen cara piadosa, dije, esto a ver por dónde va, hermano. Entonces, me dicen, pastor, ya cuando cierran los ojos, hermano, ya sé que este asunto es tremendo, hermano. Pastor, yo sé que Dios dijo. Ya cuando ponen la mirada hacia arriba, dije, a ver, ¿ahora qué dicen? Yo sé que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Por si alguien tenía duda, eso no está en la Biblia. Entonces alguien comienza una conversación de esa manera conmigo y digo, ay, por favor, lee la Biblia. Esa persona no puede conocer a Dios. Por eso no le sirve. Por eso es indiferente. Por eso no hay temor de Dios. Porque no hay conocimiento de este libro. Muchos cristianos no conocen a su Dios porque no pasan tiempo en su palabra. Por eso Dios para ti es una opción. Porque no lo conoces. Cuando Dios debe ser nuestra prioridad. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona recién es cristiana, hay un deseo en su corazón de conocer la palabra de Dios, que es tan bonito, hermanos. Me encanta estar con una persona que tiene poco conociendo al Señor, su hambre, su sed, preguntas, hermano. Existe un hambre por las cosas de Dios. Ojo con esto, hermanos. Si eres cristiano y no tienes hambre por la palabra de Dios, debes preguntarte de qué estás lleno. Si ahorita tú te comieras unos 3 bolillos, 4, con todo y el migajón. Para que me entiendan, pues, hermanos. Y luego llegas a tu casa y te dicen, te hice una arrachera con frijolitos, así chinitos. ¿Sí entienden chinitos, hermano? ¿Sí son seres espirituales? ¿Sí entienden un poquito de chipotle y revuelto, hermano? Sí, campo espiritual. Ok. Plato ahí con unas rodajitas ahí de aguacate, una quesadilla bien tostada, porque esas que se caen no son quesadillas. Te voy a predicar la Biblia, te guste o no, hermanos. Una quesadilla va tostadita y el queso bien derretido. Y la quesadilla no es con queso, por eso es quesadilla, hermanos. Pero dejamos eso para otro día. Y te sirven un plato, hermanos, un manjar. Pero tú ya te comiste 4 bolillos, hermano, con todo y el migajón. ¿Sí te entrará la carne?
Veo a dos y digo, igual y sí, ¿eh? Ese hermano Toño se me quedó viendo muy así de que... Es cierto, hermano Toño. Hermano Moy también me sonrió allá atrás. ¿Sabes por qué a veces perdemos el apetito? Porque ya estamos llenos. ¿Sabes cuál es el problema con alguno de tus hijos que no comen? Antes de comer, ¿qué comieron? Chetos y una coca. Hombre, pues le pones la sopita ahí con el limón, hermano. ¿Qué van a andar queriendo la sopa, hermano? Ya has hecho unos chetos, hermano. ¿Sabes por qué no quieres a Dios? Porque estás tan lleno del mundo. Ya estás lleno. Por eso no hay hambre de Dios. Porque algo más te llenó. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. ¿Mas vive quién, hermanos? Debemos darnos cuenta que Cristo vive en nosotros, hermano. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivimos, debemos vivirlo para Dios, hermanos. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en la carne, sino a través del Espíritu Santo, porque si se vive en la carne, es una vida imposible, hermano, no se puede. Debe ser una vida espiritual, hermanos, y que Dios nos ayude. Nos adentramos al mensaje, hermanos. Pablo no solo pidió conocer el poder de su reacción, regresamos a Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Primeramente, su fin era conocerle, y luego dice, y el poder de su resurrección, quería conocer más a Dios y quería conocer el poder de su resurrección. Un cristiano debe pedirle a Dios por su poder, hermanos. Cada vez que salgo a predicar un mensaje, en esta parte de mi oficina, por adentro dice, pray for power. Pide a Dios su poder. Y es la última idea que tengo antes de acercarme al púlpito. Y mi última oración es: dame de tu poder, Señor. Un cristiano debe hacerlo, pero muchas veces solo nos quedamos hasta ahí. El apóstol Pablo no solamente le dijo, quiero conocerte y el poder de tu resurrección, hermanos. Y la participación de tus padecimientos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir. Amén. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por Dios, hermano? Oramos por el poder de Dios y debemos, pero oras que quieres participar con sus padecimientos, hermano. Es parte del plan de Dios, no es opcional. Los padecimientos, el sufrimiento, las pruebas, las luchas familiares, los problemas en el trabajo, todo eso nos ayuda a conocer y depender de Dios de una manera única. Y a veces es en esos momentos donde aprendes a amarlo más. Aquel hermoso himno de oh, qué amigo nos es Cristo, hermanos. Qué trasfondo tan más triste. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir por Dios. Miren lo que dice Hechos 9:16. En Hechos 9 fue donde el apóstol Pablo fue salvo, donde vio la luz camino a Damasco, pero versículos adelante, verso 16, Dios le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pastor, ¿uno como cristiano será que padezca? No, es necesario que padezcamos, hermano. ¿O no está así escrito? Si no está así escrito, arráncalo de tu Biblia, hermano. No solo hay que conocerlo, no solo hay que experimentar su poder, hay que estar dispuestos a sufrir y padecer por su nombre. La participación de sus padecimientos. Saulo era un toro enfurecido y después se volvió un cordero dócil. El líder tuvo que ser conducido. Descubriría lo que se sentiría ser cazado y no ser el cazador. Lo condujeron ciego, lo persiguieron. Fue apedreado en Roma, hermanos. Miren lo que dice Hechos 14:19. Hechos 14:19 dice la Biblia. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado ¿a quién? ¿Pablo era un mal hombre, hermanos? ¿Le pagaron bien? No.
Como cristiano debes de estar dispuesto a sufrir por Dios. Y si lo amas no te va a doler. A veces estamos dispuestos a sufrir por el trabajo. ¿Por qué no estás dispuesto a sufrir por Dios, hermano? A veces hace mucho calor, ya no voy a ir a evangelizar, hermano, así. Me acuerdo en Estados Unidos cuando nevaba salíamos a ganar almas, hermano. Con un café en la mano, hermanos. Pero salíamos a ganar almas. Con 2 calcetas, hermanos. Pero salíamos a ganar almas hacia allá en nieve. ¿Por qué? Porque Él es digno, hermanos. Pablo fue apedreado y lo arrestaron, hermanos, fuera de la ciudad. Pensaron que estaba muerto. Bueno, si a ti no te saludan, ¿cómo te sientes? No, en esa iglesia no me aman. Está bien, pues vete con los pentecostales a ver si allá sí te aman, hermano. No te aman porque no te predican la Biblia. Para empezar. Pero fíjense el corazón del apóstol Pablo, en Filipenses 1:21, uno de los versículos más conocidos del apóstol Pablo. A pesar de todo lo que sufrió, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dices tú cuando te pagan mal? ¿Qué dices tú cuando las cosas no salen como tú quieres? No, ya voy a dejar el cristianismo. Entonces nunca lo tuviste. Tuviste una religión, pero no tuviste a Cristo. Que Cristo es hasta la muerte, mis hermanos. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo que tenga que ver con Cristo, Pablo dijo, es mi vida. Y el morir, no me amenaces con ir al cielo, con calles de oro y puertas de perlas y ver a mi Salvador. El morir solamente es ganancia. Ahora, hermanos, ¿quién cree que vivir piadosamente es correcto? ¿Nadie entendió piadosamente? ¿Quién cree que vivir para Dios es correcto, hermanos? ¿Por qué no levantan la mano los otros, hermano? Te echaste desodorante, ¿verdad, hermano? Segunda de Timoteo 3:12. ¿Es importante vivir piadosamente? Sí. ¿Y cómo me van a pagar si vivo para Dios, hermanos? Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3:12 dice la Biblia: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todo el mundo les va a sonreír. ¿Sí? ¿Sí? No, hermano. Todos los que quieran vivir piadosamente. Si tú quieres vivir piadosamente, si tú quieres vivir para Dios, vas a padecer persecución. Yo creo que a muchos ya se nos olvidó, hermanos, porque han pasado años que somos cristianos. Pero aquellos que se están convirtiendo a Cristo y llegan con sus familiares, ahora ya te lavaron el cerebro. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque estaba muy sucio. Tú vas a experimentar persecución. Porque ahí está. Ay, vas otra vez. Y la religión que te inculcaron nuestros abuelos. Una religión que no está en la Biblia. Seguimos la Biblia, no tradiciones, hermano. Pero todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Y por qué hablas así? ¿Por qué vistes así? ¿Por qué escuchas esa música? Porque vivimos para Dios, hermano. Y no a todo el mundo le va a gustar. Tienes que estar dispuesto a sufrir para Dios, si no, no vas a durar. Sufre. El maestro te dejó el ejemplo, hermano. Cuando salgas a predicar, hermano, a veces no será la respuesta más grata. Pero bienaventurados, dice Mateo 5, cuando por su causa somos vituperados, hermanos. Si estás intentando crecer en el Señor, lamentablemente algún miembro de tu familia, compañero de trabajo o amigo, te va a criticar o va a tratar de ridiculizarte por tu deseo de conocer a Dios. Solamente dame un joven, hermanos, que hoy en día a su escuela lleve una Biblia y le van a decir: ¿qué haces con eso? Pero si llevara una revista incorrecta, no le dirían nada, hermanos. Dame un cristiano allá, dame una persona allá afuera con una botella de cerveza y nadie le va a decir nada, pero con una Biblia en su mano y hasta lo ven raro. Que la Biblia dice que vamos a llegar al tiempo que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, hermanos. Uno ve caminando a alguien, hermanos, con un pantalón aquí abajo, hermanos, y con sus pelos de pico. Yo creo que me da envidia porque no tengo, ¿verdad, hermanos? Y su cinto de picos también, hermano, para que combine con sus pelos verdes. Es normal. Pero que haya una mujer piadosa que se vista para Dios, y dicen: mira qué raro.
A mí un hombre piadoso, hermanos, que se pone su corbata y viene a la iglesia y trae su Biblia. Mira qué raro. No, este mundo está raro. Nosotros vivimos para Dios, hermanos. El comienzo del servicio del apóstol Pablo, hermanos. Ya aprendimos el compromiso de Pablo, el anhelo de Pablo, que era ser más como Cristo, y ahora comienza su servicio. Filipenses 3:13. Dice la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Te acabo de predicar el contexto de este versículo. Pero una cosa hago, hermano, y siempre busca hacer esa misma cosa que el apóstol Pablo. Una cosa hago. Siempre búscalo. Si no haces esta cosa, te estancas o te hundes. Pareciese ser que son dos cosas. Pero ¿cuántas cosas dijo que el apóstol Pablo eran? Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vivir en el pasado arruinará tu futuro, hermanos. Es que yo antes... Alguien que te haya ofendido en el pasado, alguien que te haya lastimado en el pasado, va a arruinar todo tu futuro, hermano. Una cosa hago. ¿Algún cristiano no vivió bien? ¿Algún cristiano que admirabas, hermano, vivió de una manera incorrecta? No vivas en el pasado. No permitas que la amargura de una situación del pasado aniquile tu futuro. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo pudo haber dicho: no soy nada más que un asesino, estoy lleno de orgullo y no puedo servir a Dios, pero nunca lo dijo. Una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. En lugar de eso dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pareciera ser que son dos cosas. Olvido y sigo, pero es la misma. Mientras tú sigues, tú olvidas. Mientras tú sigues, tú olvidas. Mientras tú sigues, tú olvidas. Si solamente miramos atrás, nunca seguirás adelante. Y cuando seguimos adelante, no hay por qué mirar atrás, hermanos. Si no, pregúntale a la esposa de Lot. Tu pasado no necesita ser discutido o analizado. Tu pasado necesita quedarse en la cruz de Cristo, hermanos. Extendiéndome a lo que está delante. Si no olvidas, no avanzas. Reconozcamos y recordamos que Cristo viene por nosotros, hermanos. Debemos estar ocupados hasta que Él venga. Muchos cristianos viven deprimidos, viven tristes y diciendo: mira las guerras, mira los problemas. Cuando un cristiano debe decir: mira las guerras, Cristo se acerca, hermanos. Vamos, está en la Biblia. Hay cristianos deprimidos por algo que es nuestra victoria. Oirás guerras, rumores de guerras, no te alarmes. Lo que debería alarmarnos es que el amor de muchos se enfriará, y es lo que dice tocante a la segunda venida. Pero después de todo eso, Cristo nos lleva al cielo, hermanos. No es hacer menos para Dios, no es hacer el requisito, es hacer más para Dios y echarte un clavado a su obra, hermano. Y dice Pablo, hermanos: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Cristiano, prosigue a la meta, prosigue a la meta, sigue adelante. Si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, gatea, arrástrate, pero sigue adelante. Sigue a tu Dios. Él es digno, sin importar tu escena. No me tienes que contar tu historia, conozco la historia de Él y es más digna que la nuestra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios escogió esta palabra porque la vida cristiana es una carrera. Por eso dijo meta. Y no es una carrera de competencia, es una carrera de resistencia. No es quien llega primero, es que lleguemos, hermanos. Hasta se acordaron de la canción mundana, ¿verdad, hermanos? Dios escogió esto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Guarda esto en tu corazón, hermano. Una carrera. La vida cristiana es una carrera hacia arriba. No es una carrera a ver si hago más que Él. Hermano, esta iglesia no tiene que hacer más que otras iglesias, hermano. Simplemente tiene que hacer más de lo que hizo ayer.
Tú, cristiano, no tienes que hacer nada más que otro cristiano. Otro cristiano no es tu meta. Debes de ser tú un mejor cristiano que lo que fuiste la semana pasada. Nuestra meta no es hacia adelante, nuestra meta es hacia arriba. Una carrera hacia arriba, no hacia los lados. No compites contra tu hermano, compites contra ti mismo para ser un mejor cristiano el día de mañana, hermanos. Pablo alcanzaba nuevas alturas cada día. Por tanto, nosotros también terreno alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y bien nos vendría eso, hermanos. Hay que perder un poco de peso, hermanos. Y del pecado que nos asedia. Y corramos, y corramos, y corramos la carrera que Dios tiene para ti, y nadie más puede correrla más que tú con la ayuda de Dios, hermano. Nadie más. Yo no la puedo correr por ti. Tú no puedes correr mi carrera. Tú tienes que correr la tuya y tú le darás cuenta a tu Dios, hermano. Tenemos una carrera puesta delante de nosotros, pero no es una carrera hacia enfrente, es una carrera hacia arriba. Hay que mejorar día tras día, hermanos. Tratar de ser más como Él, hermanos. Es trágico ver bajas en la vida cristiana. Trágico aquellos que abandonan su fe. Y trágico ver a algunos que caen por el camino. Como el dulce cantor de Israel lo dijo, cómo han caído los valientes. Y yo creo que lo dijo con mucho dolor. Cuando te sientas incapaz de seguir adelante, recuerda que Jesucristo ya corrió la carrera antes que tú y nos dejó el ejemplo, prometiéndonos que sí podemos llegar a la meta, hermanos. Dios quiere que termines fiel. Es fácil ser cristiano un mes. Es fácil ser cristiano 6 meses. Es fácil ser cristiano 1 año, o 2, o 3. Pero dame un cristianismo que se mide por décadas. Esa persona conoce a Dios. Esa persona conoce a Dios. De vuelta a nuestra historia, hermanos. Aquel muchacho había muerto, pero él había ido con otros 2. Uno tenía 10 años y el otro tenía 14 años. Ellos decidieron hacerse famosos en su propia mente y se acostaron sobre la línea amarilla mientras los autos iban por un lado y por el otro. Y gracias a Dios ellos no murieron, hermanos, solamente murió el primero. Pues si no tenemos cuidado vamos a estar como esos jóvenes que intentan hacer lo que ellos quieren por sus emociones y lo que este mundo te puede ofrecer, y tal vez ha salido ileso, pero no significa que no pueda pasar un carro, hermanos. Tal vez intentamos recibir la alabanza de los hombres o las posesiones de este mundo, y al hacerlo seremos tan necios como aquellos jóvenes, hasta que no reconozcamos que nuestra mayor necesidad es Dios. Lo único que llena un corazón es Dios. Solo Cristo satisface, dice el himno, hermanos. Yo creo que solo escuchar esa historia de los jóvenes nos sorprende. Pero ¿qué de aquellas personas, hermano, que manejan estando ebrios? ¿Qué de aquellos cristianos, hermanos, que siguen tomando, siguen fumando y siguen hablando como el diablo? ¿Qué de aquellos cristianos que ya no le aman como lo amaban? ¿Qué de aquellos que ya no sirven como lo hacían? Y fallar en amor a Cristo es como yo estar acostado en una carretera en medio de 2 carros, uno que va y que viene, porque es el pecado más grave, hermanos. Cuando no le amamos como debemos, estamos ahí en la carretera, con un tráfico tan grande, hermanos. Voy a hacer unas preguntas y termino. Pregunta número 1, hermano. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? Pregunta número 2, ¿estás comprometido con Dios? ¿Dios para ti es una opción o una necesidad? ¿Te estás conformando día a día a ser más como Él? ¿Estás dispuesto a sufrir padecimientos por amor de Él? ¿Estás sirviendo a tu Salvador como debes? ¿Has determinado servirle hasta el día que Él regrese por ti? Apóstol Pablo, ¿cuál es tu meta? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero hey, también estoy dispuesto a padecer. Prosigo a la meta, que es hacia la meta de un cristiano. Y no importan los obstáculos,
y los problemas que puedan venir a su vida. Te voy a mostrar un cristiano que por la gracia de Dios sale victorioso en todos y cada uno de sus obstáculos, no por él, sino por en quién está parado, hermanos. Que Él sea nuestro anhelo, que Él sea nuestra meta. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Seamos honestos esta noche, hermanos. Nuestra meta es la misma que la del apóstol Pablo. Nuestra meta es a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Que Dios nos ayude a que nuestras metas vayan acorde al plan de Dios. Mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no pedirle a Dios que nos ayude, hermanos? Si alguien gusta usar el altar está abierto. Siempre es una bendición, hermanos, pedirle ayuda a Dios. El piano comienza a tocar. Pidámosle a Dios que nos ayude. El altar está abierto, hermanos, pueden pasar. A veces tenemos metas que están tan lejos de Dios, hermano. Bueno, no me digas tu meta en voz alta, solamente